Son dos de la misma celda o del mismo andén. Son dos que alcancen el tope de la subasta. Son dos que bailen sin casa en el mismo tren. Con dos que resulten ser de la misma casa. Con dos que entre tantos ecos se digan quién. Con dos que se nos parezcan en la canasta. Con dos que tengan el alma como de 100. Con dos que se quieran bien. Con dos que se quieran bien. Con dos que se quieran. Basta. Muy buenas noches. Estamos en Con Dos que se quieran dos, como siempre me gusta decir, aquí en Quinta Avenida y calle 32, en la barriada de Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Hoy me acompaña un viejo amigo. Recuerdo que la primera persona, aparte de mis padres, a quien le di un beso en público fue a él, a la salida del Teatro Amadeo Roldán, y se escandalizó la gente que nos rodeaba. Se lo di, fue el beso de un amigo, el beso de una persona que quiere mucho a otra y que admira mucho a otra. Actor de cine, actor de teatro, actor de televisión, ha creado sus propios espectáculos, por tanto también es guionista y director de las propias cosas que hace muchísimas veces, y ha hecho reír durante muchos años a este pueblo que tanto lo merece. Mi amigo, mi hermano, mi admiradísimo Carlos Ruiz de la Tejera. Maestro, maestro. Otro beso aquí. Muchas gracias. ¿Te acuerdas aquel escándalo que se formó? Ay, la gente es muy tonta, muy prejuiciosa. Éramos muy jóvenes, hace muchos años, hace 40. No, pero acuérdate que la enseñanza es precisamente reprimir. No un niño bien educadito, un niño bien reprimidito. No toca, no besa, no hace. Entonces el niño así. Por eso el actor en el escenario es un reto para el espectador, que puede hacer, si es actor, lo que los demás no pueden hacer. Entonces estimula a los demás a salir de su encierro. Porque la peor cárcel es la mental, maestro. El hombre es libre, y eso Martí sabía mucho, mucho. Por eso él decía, ser culto para ser libre. Mientras más tú sepas, menos te pueden tupir. Claro. ¿Entiendes? Bueno, entonces, a mí me gusta, yo a veces le digo a personas que yo quiero mucho, como el caso de Alicia Alonso, o el tuyo, puedo decir, Cuba, qué país tan extraño. Un Martí no lo tiene todo el mundo, lo tiene Cuba. Cuba tuvo a Finlay, que dijo, el mosquito lleva la fiebre amarilla, y se rieron de él, y era el mosquito que llevaba. Después le querían robar la idea, ¿no? Por fin la historia lo salvó. Bueno, políticamente, artísticamente, lo que tiene Cuba es mucho. Y es una isla pequeñita. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué será? Hay algo misterioso. Había una teoría, años A, de las aristas de las pirámides, se cruzaban en Cuba en el 59. Y había un viejito que tenía ese libro, se lo dio a Celia. Y Celia se le llevó a Fidel. Fidel dijo, bueno, no sé, coincidió con lo que ya venía, ¿no? Pero estaba escrito, Cuba es rara. En Cuba la danza, por ejemplo, tiene un boom, la folclórica, la contemporánea, el ballet clásico, es algo muy fuerte. Los cantantes, en todas las líneas, las orquestas, el folclore, porque tenemos influencia de muchos lugares también, Claro. y los actores. Aquí hay una escuela cubana de actuación. Siempre se dice la escuela cubana de ballet que existe. Y la crearon Alicia y Fernando. La escuela, pero está la escuela cubana de guitarra, la escuela cubana del piano y la escuela cubana de actuación. Porque tiene la influencia de todo. Primero tenía la cosa española, después vino Stanislavski, después vino Brecht. Gracias a todo lo que pasó después del 59, hasta Grotowski, que tuvimos la suerte de estudiar con el maestro Vicente Revuelta. Y eso no pasa en todos los lugares. Tú hablas en algunos países de Grotowski y no sabes lo que tú estás hablando. Y que tiene que ver mucho con lo que estábamos diciendo al principio. Para que el alma salga, maestro, que está reprimida dentro de la educación, que no queda más remedio, porque vivimos en sociedad. Y tú no puedes ofender a la gente, tampoco. Pero sin embargo, tú tienes que ser tú en el momento determinado. Yo creo que el ser humano debe tener claro varias cosas.
Yo no sé si te interesa lo que te estoy hablando. Me interesa mucho, mucho Pues me mira, interesa. Yo, Todo lo que tú hablas, Carlos Ruiz, a través de los años me ha interesado siempre. sí, pero yo hablo mucho. A veces me critican porque hablo demasiado. No. Los Aquí que puedes tienen que hablar. trabajar conmigo tienen que oír los mismos cuentos siempre. Bueno, Y me cogen odio. allá Tatica y Ana Martín y todo eso. Pobrecito, pobrecito. Hay que respetarlos porque ellos son buenos artísticamente. Muy son bueno, muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que tú naces de una familia, que tú tuviste una suerte fuerte, porque eras artista de padre y artista de madre. Fíjate qué bonito me salió artista de madre. Entonces, pero de los dos, y por algo en los genes tiene que tenerlos. Bueno, tú escogiste tu camino, hiciste lo que quisiste y sigues haciendo lo que tú quieres, porque lo mismo tú cantas, que escribes, que haces este programa. Es decir, son muchas cosas y otros secretos que no quiero decir aquí para que la gente no, para no ponerle duda, porque tiene otras habilidades artísticas. Pero a veces la familia influye mucho y la sociedad. No, lo que te conviene es estudiar tal cosa, lo que te conviene. La selección de pareja también, la familia influye. No te conviene fulana, no te conviene mengano, no te conviene, qué sé yo. Tú tienes que ser tú. Tú tienes que, si tú tienes una vocación, tienes que desarrollarla. Yo tuve una experiencia con el doctor Selman de los 120 años, pero actué para los centenarios. Los centenarios, 105, 110, todos trabajaron mucho. Ninguno tenía visiones. Todos caminaban. Todos, qué sé yo. Y digo, falta una cosa, Selman. ¿A qué se dedicaron? A lo que les gustaba. Porque si tú te casas con gente que no tiene químicas y trabajas en lo que no te gusta, la vida es un sufrimiento. Si tú no tienes ninguna vocación, tú puedes estudiar cosas que sean útiles a la sociedad. Y el talento viene con uno, pero hay que estudiar. La técnica es la técnica. Tú tienes que saber. El actor, por ejemplo, tiene que manejar el cuerpo, tiene que manejar la voz. Si es posible, puede cantar, puede bailar. No será bailarín ni cantante, pero tiene muchas obras de teatro, necesitan del canto y del baile, y el actor tiene que saber hacerlo. Hay que prepararse, hay que estudiar mucho. Y mientras más tú sepas, mejor. A veces tú ves a los artistas, ¿no? Tú lo ves actuando y ya tú sabes la cultura que tienen. Por la selección de gestos. Por ejemplo, en el cine internacional, las grandes artistas italianas, las norteamericanas, como Meryl Streep, por ejemplo, que la selección de gestos. Yo tuve que ver África Mía, que es una película especial, es comercial, pero con Robert Redford. No, y cine Poda. No, es una maravilla la película. Pero yo la vi en Madrid y los españoles todo lo doblan, que es una lucha que yo tengo. Ya te voy a contar por qué. Todo lo doblan. Entonces yo estaba en Madrid con un espectáculo y la vi, entonces Meryl Streep decía, oye, majo, entonces no sé qué. De todas maneras me gustó mucho la película. Pero cuando vine a Cuba, ella hace un trabajo en el acento del personaje. Fíjate tú, que es la caracterización, porque ella caracteriza a los personajes. Una cosa es la cosa interna y otra cosa es la caracterización de los... Ella se transforma, como aquí hay gente que lo hace también. El caso que ha sido de Berta Martínez. No era lo mismo la Lala de Contigo Pan y Cebolla que la muda de Madre Coraje. Había que ver eso para creerlo, ¿no? El verdadero actor hace eso, se transforma. Ahora, para eso tú tienes que estudiar, tienes que saber y tienes que tener la vocación. Porque esta es una carrera muy difícil, muy difícil. Tú vas descubriendo cosas y dices, oye, ¿por qué no habré hecho esto antes? ¿Por qué no me dediqué a esto? Y vas descubriendo cosas. Ahora, tú sabes que el otro día, Carlos, entrevisté a Ulises Toirac y entre las tantas cosas que hablábamos, él me decía que para él el gran misterio del humor, cuando él empezó, era que tú salías al escenario, me dice Carlos Ruiz de la Tejera salía al escenario y sin abrir la boca ya la gente se estaba riendo. Y que a él eso le llamó la atención, o sea, como era reconocer que ahí venía la risa, que ahí venía la esperanza, que ahí venía un momento bueno. Y tú no habías ni abierto la boca y ya la gente estaba aplaudiendo y riéndose. O sea, como diciendo, no ha dicho nada, pero lo va a decir. Y eso me lleva un poco a pensar, ¿cuándo es que tú descubres que algo de lo que tú dices causa risa? Eso nace con uno, desde niño. Yo también tuve una infancia especial. Desde que nací, mi abuelo, el Tejera, por parte de madre era vasco, tuvo 12 hijos. La única hembra era mi mamá, que podía haber sido una niña malcriada. Él vino directamente a Matanza, yo nací en Matanza. Y mi mamá fue criada con todos los requisitos de la crianza de la época, pero mi mamá era martiana y cristiana de base. Era maestra, ¿no? El maestro, estudió pedagogía también. Tocaba el arpa, el piano, la mandolina, hablaba francés,
pero se casó con mi papá, que era un hombre bueno, pero de la época que le cortó las alas. No sé si conoces, Lo conocí muy bien a tu papá. sí, hay una canción vasca que tiene un texto que dice, una metáfora, que dice, si amas al ave, la vas por su vuelo. Cuando está a tu lado, no le cortes las alas, ya no sería ave. Entonces, mi mamá, cuando me mudaba para La Habana, mi papá dijo que el piano tenía comején, que le compraba otro, pero nunca se lo compró. Porque se ponía celoso, porque ella tocaba. Y lo que yo hacía del enredo familiar hace unos años era con el estudio regular, eso era mi tormento infantil cuando estábamos en Matanza. Yo nacía con eso. El problema es que ella tuvo un embarazo mío muy delicado. Ella era delicada, ella comía muy poco, no le gustaba, al revés que yo. Entonces, ella, bueno, te lo voy a decir lo que tomaba. Lo único que soportaba era aceitunas y vermú helado. No había conceptos como hay ahora de lo que debe comer la persona que está en estado para que el niño tenga todo. ¿Cómo nací yo? Largo de 5 libras y 3/4, con la misma boca que tengo ahora, que parece una cruz en la cuna. Entonces, ella me contaba. Ella me lo contaba. Me decía que mi papá y ella se ponían y se reían. Como ella trabajaba porque era maestra, qué sé yo, a mí me crió una negra que se llamaba Isabel. Era una mujer tan buena Isabel, y me llevaba a la fiesta, me llevaba a todo. Y La yo, nana, la nana, hasta los 7 años. Cuando vinimos para La Habana, ella vino con nosotros. Después se casó, vivía en el Central Portugalete, y un día me encontré con una hermana de ella en Uber de Blas. Me dijo, Isabel se murió después en los años 80, si tú ves todo lo que salía tuyo, ella lo iba poniendo en las paredes. Digo, pero ¿por qué no me avisaron? Yo hubiera ido. Pero yo no sabía, porque ella tuvo sus hijos, por suerte. Sí, su Hizo familia, hizo su vida. Hizo su vida, familia. Pero bueno, ella se sintió muy feliz cuando era chica. Ella era tremenda, pues yo era malo. Yo me escondí, me corrían detrás. Cuando nos mudamos para La Habana, ella ponía debajo de su cama una palangana con agua para las malas influencias. Pero a mí se me olvidaba. Entonces yo me metía bajo la cama porque me estaban corriendo detrás para sonarme. Entonces me mojaba y me metía en la palangana. Y decía, ay señora, se comió los plátanos de Chancó. Se tomó el agua de los espíritus. Entonces parece que por eso yo estoy protegido, pero ella al final se reía, porque ella era una mujer muy buena. Bueno, en fin. Pero tú crees que Desde niño, la risa. La risa. En el colegio yo hacía reír a la gente. Mi primer éxito en el colegio fue el fotinguito. Aquí venía Tito Guízar. Tito Guízar era un mexicano famoso, igual que Juan Negrete, y cantaba el botecito. Se me ocurrió hacer una parodia que se llamaba El Fotinguito. Entonces yo estaba en un colegio, yo estuve en varios colegios, y entonces en ese colegio los muchachos eran muy majaderos porque tienen un sentido pedagógico de hacer que los muchachos hicieran lo que les dieran la gana. Entonces era un escándalo. Entonces cada vez que había una aula exacerbada, iban a mi aula para que yo fuera y hiciera el fotinguito para tranquilizar a la gente. Pero tú me hiciste un cuento cuando Tato nos estaba poniendo los micrófonos y todo eso, un cuento de una cosa que te pasó en Venezuela, porque ¿te acuerdas del fotinguito? Yo tengo un gran amigo en Venezuela. Y si te acuerdas del fotinguito, dímelo. Sí, yo lo voy a decir. Pero primero voy a decir la anécdota. Pues yo hacía el fotinguito, que era mi éxito. Se me quedó en el cerebro y pasados los años, bueno, hemos ido mucho a Venezuela. Y este niño que yo conocí desde estudiante con la novia, que es su mujer, tiene 5 hijos ya. Entonces, en uno de los paritorios, yo llego a Venezuela, estaba en la embajada, él me fue a buscar, porque al otro día salía para un estado, y entonces dijo, vamos, que vamos a llevar al niño para la casa. Voy a buscar a mi suegra. Si ella quiere ir al baño y el niño llora, tú lo cargas. Y digo, ay, Dios mío. Entonces, un bebé. Entonces, yo lo cogí. Y el niño empezó a llorar y yo empecé a cantar el fotinguito. Pero los otros 2, que tenían 9 y 11 años, lo oyeron. Y cuando pasó la situación, me dijeron, tío, ¿cómo es el fotinguito? Ese día yo lo canté 1000 veces. Y de noche lo canté como canción de cuna. Y dice el fotinguito. Por el ancho de una carretera va mi fotinguito a la carrera y al ver del brinco de los baches va cacareando así mi destructor. Ay, de mi fotinguito tan viejo y tan malito me mandé a 90 millas un día por el barrio de Jesús María y al subir una loma veo que un camión se asoma, se me paró el motor y el timón se me rompió. Salto yo del fotinguito que quedó hecho un huevo frito debajo de aquel camión. ¡Bang, gang! Ese fue mi éxito. Fue tu éxito de niño. O sea, el fotinguito fue tu primer éxito. Éxito. También tuvo eso que yo metí en un... Sí, porque además la gente no sabe lo que es un fotingo. Hoy hay mucho público que nos está mirando, no sabe lo que es un fotingo. El fotingo es un carro viejo.
Un fotinguito decía, ¿qué fotingo tú tienes? Para decir que era un carro muy viejo. Sí, pero se decía ¿por qué? Porque eran los carros que tenían, Y tenían uno tocaba también la flautita también. Exactamente, le decían fotingo por eso. ¿Qué fotingo tú tienes? Tú entras en el coro que se llamaba el Coro Polifónico Nacional. Ahora es el Coro Nacional, ¿no? No. Yo estudio bachillerato en el Instituto de La Habana. Ahí había un coro excepcional que era, como tú bien dices, el conjunto polifónico del Instituto de La Habana. Ah, era el conjunto polifónico, no el coro polifónico. El conjunto polifónico. Ahí cantó hasta, bueno, grandes figuras que después fueron famosas. Entonces, eso lo dirigía una doctora, Hilda Ruiz Castañeda, que era erudita. Ella era doctora en Filosofía y Letras, pero había sido fundadora de la Sociedad Coral de La Habana con María Muñoz de Quevedo, que fue el primer coro serio que hubo aquí. Ahí estaba Gisela Hernández, ahí estaba una serie de personalidades de todo el desarrollo coral que tiene este país, que es bastante grande y bastante bueno además. Entonces ella logró las cátedras de música en los institutos de segunda enseñanza. Estaba la coral del Instituto del Vedado, estaba la coral del Instituto de la Víbora. Después, cuando se hicieron las escuelas de arte, ya eso terminó, porque la gente iba para la escuela de arte. Que yo pienso que no, que debería ser bueno. Después vino el movimiento aficionado que volvió otra vez a sustituir eso. Pero el coro era extraordinario. Ella se dio cuenta del interés que yo tenía, porque ella no se sometía solamente al coro. El coro tiene un repertorio maravilloso de la polifonía sacra, de las canciones cubanas, de qué sé yo. Pero ella se fijó en mi interés. Ella traía al padre Rubinos. El padre Rubinos era un erudito jesuita del Colegio Belén, que fue la primera vez que yo oí hablar del impresionismo, del expresionismo, que oí hablar del gótico, del clásico. Ella conseguía entradas para probar de musical, para la tertulia, que trajo lo mejor del mundo. Y a los que teníamos más interés, íbamos al auditorio. Yo vi en Cuba lo que tú no tienes idea. Desde Rubinstein, Asha Heifel, violinista, que era una maravilla. El auditorio que después fue la Madre Roldán. Lo que fue la Madre Roldán después. Natasha Milstein, bueno, toda esa gente, los niños cantores de Viena, las marionetas de Salzburgo. Tú no tienes, si tú ves la marioneta que bailaba la muerte del cisne, basada en Pavlova, bueno, no tenías idea. Entonces todo eso te forma. Pero ella tenía un coro particular que era el Grupo Madrigal de La Habana, que era como el buró político. Entrar ahí ya era el colmo. Y se le va un barítono. Yo empecé como tenor, pero cambié la voz y el Ave María de Vitoria, Santa María, se me fue un gallo. Entonces, me dijo, vaya para barítono. Entonces, pero también porque estabas cambiando la voz, mi no, estaba cambiando la voz. Pero bueno, el coro madrigal era especial. Se ensayaba diario. Y ya yo terminé el bachillerato y tenía que estudiar ingeniería, porque mi padre me obligó. Y yo decía que iba a estudiar y me iba, ella vivía en la Víbora. Pero tú no querías estudiar ingeniería. No, yo quería ser artista. Pero mi padre era muy bueno, aparte de... Pero desde que yo nací, él dijo, tiene que ser ingeniero, porque esa era su frustración. Él trabaja en una compañía norteamericana. Era viajante de comercio. Sí, comercio. Él vendía aceites y qué sé yo en los centrales azucareros. Pero venía el ingeniero acabado de graduar de United States, que no sabía nada de nada. Y papá decía, no, aquí el aceite que hace falta es tal, es especialista en lubricante. Y el ingeniero decía, no, ese no, el otro. Y al mes había que ponerle papá porque los aparatos hacían clac. Entonces él no quería que yo pasara por eso. Por eso quería que fuera ingeniero. Lo que pasa es que no se estudiaba ingeniería mecánica en aquel momento aquí. Entonces estudié ingeniería civil, que es muy bonita, la carrera es bonita. Y yo soy riguroso. Y yo decía que iba a estudiar y iba a ensayar con el coro madrigal a Estrada Palma, que la digo, y después venía a estudiar hasta la madrugada, porque la ingeniería hay que estudiarla. La hidromecánica, eso qué cosa es, la hidráulica, eso es horrible. Pero yo tenía amigos, en el Instituto de La Habana me hice muchos amigos judíos, porque toda La Habana Vieja le decían polacos, pero eran judíos. Ellos estudian mucho y trabajan mucho. Entonces, después estudiaban ingeniería. Como yo había uno que era vago, pero vago, él nunca hizo ejercicio, porque decía que no hay que cansancio, se presentaba un, qué sé yo. Y después, cuando nos graduamos, él trabajaba para la construcción y yo para la hidráulica, en el Ministerio de la Construcción. Y se me apareció en la oficina que yo tenía, Diego Galo Ruiz, con un machete. Dice que hay que cortar caña, yo no puedo. Yo tampoco, pero yo voy a ir. Si cortas una caña al día, digo, no importa. Yo me voy y se fue por eso. Pero él viene siempre, porque es muy aplatanado a Cuba, no puede vivirse a Cuba. Sí, porque sería el único judío que no trabajaba, que era vago. No, pero él sí, él es muy inteligente, pero él lo que no hacía ejercicio físico. Fíjate que cuando yo estuve el año pasado... Y sin embargo, tú haces mucho ejercicio físico. No, yo hago mucho ejercicio, desde los 13 años.
porque, bueno, hacía ejercicio del instituto, en todos lados, en los colegios, pero leí un libro, yo tenía un tío naturista, leí un libro de Guillermo Chavin-Hall, donde explicaba la importancia del ejercicio para el ser humano. Hay que hacer ejercicio, si no, no estuviera hablando contigo aquí. Yo tengo No, muchos años. no, porque además, no, ya acabas de decir, yo tengo muchos años. Hoy, antes que tú llegaras, estábamos todo el equipo del programa, y había una franca discusión. ¿Qué edad tiene Carlos Ruiz? Entonces, unos decían tiene 78, otros tienen 75, otros tienen 90, cosas así. En realidad, ¿qué edad tú tienes? Yo nací el 4 de agosto de 1932. O sea que tengo 83 años. Ahora, No puede ser, sí es. Lo que pasa es que yo aconsejo, la vocación es muy importante. Yo trabajo porque me gusta. A mí nadie me obliga. Yo me acuerdo que hace años, una compañera que era una maravilla de persona, de las oficinas de Carlos Márquez, yo sigo allí porque ahí estaba el conjunto, me dijo, Carlos, si usted quiere jubilar, se puede jubilar. Digo, niña, ¿cómo me voy a jubilar yo? Me muero, porque yo tengo que crear, tengo que actuar, tengo que hacer las... y además, con los años, si tú eres tú, y tú haces lo que tú crees, de alguna manera tú empiezas a llegar al público, y el público te quiere. Yo me impresiono mucho con la gente. El año pasado, cuando yo llegué, iba a Texas a dar una conferencia, salió un colega, Carlos Ruiz, tú sí eres humano. Yo me quedé, se me acababa de morir mi hermano. Entonces yo estaba muy mal, yo no quería ir. Pero me dijeron, vaya, Carlos Ruiz. Y eso me impresionó, porque cómo sabe a través de lo que yo hago que yo soy humano. Yo soy muy humano. Si yo, yo soy humanista. Yo amo a la gente. Y apoyo a toda la gente que pueda. Y la gente que trabaja, y la gente que tiene talento, hay que apoyarla. Pero hay que creer en lo mejor. Martín nos enseñó. Los hombres son como el sol que tiene manchas. Los agradecidos ven la luz, los desagradecidos ven las manchas. Y yo soy agradecido. Entonces, me gusta apoyar a la gente. Yo voy por la calle, por ejemplo, la gente a partir de un momento te dicen maestro. Maestro, ¿cómo está? Digo, muy bien, maestro. Y usted dice, no, el maestro, usted dice, no, cada cual es maestro lo suyo. Sí, claro. Porque lo que usted hace, yo no sé hacerlo. Esa es verdad. Digo, bueno, claro. Entonces, Bueno, por eso te dejé decirme maestro las dos primeras veces que me dijiste. Es que recuerdo ese tipo de cosas de maestro, me hace recordar a Enrique Núñez Rodríguez, que la gente le decía maestro, decía, más maestro será usted. Decía Enrique era así. Enrique. Hay gente que no le gusta, a Silvio no le gusta. Yo fui a los barrios con Silvio y entonces digo, oye maestro, y dice, me vuelves a decir maestro, no te contesto. Ahora, tú hablaste, Carlos, que no querías ir al viaje de Texas, o como dicen los americanos, porque había muerto tu hermano. Ay, sí. Y tú sabes muy bien el cariño entrañable que yo sentí por Oscar, por tu hermano Oscar. Y tú un día nos vimos y me dijiste, oye, no te dije nada, pero murió Oscar. Y yo realmente a mí me hizo muchísimo daño. Ustedes eran muy unidos. Tú estudiaste civil y él estudió arquitectura. Arquitectura. Ese es un caso de vocación. Cuando yo le llevaba 9 años, yo era el mayor. Él muere, iba a cumplir 72, tenía 71. Él, que nació el 16 de septiembre, tenía un tío que le decía México por el grito de Dolores. Entonces, murió el 6 de septiembre del 13. Él, desde que nació, dibujaba casas. Y mi padre, con su obsesión de que uno estuviera, bueno, era antes de la revolución, nació en el 41, por ahí. Entonces, quería que estudiara ciencias comerciales. Dígole, no. Ese niño, yo era adolescente, ese niño es arquitecto. ¿Cómo un niño de esa edad va a dibujar una casa con un voladizo? Eso no es normal, y era arquitecto. Entonces, trabajó en el ICAI, fundador del ICAI. Alfredo lo adoraba. Entonces, bueno, la Escuela de Cine San Antonio de Baños es de creación de él. El arreglo que le hizo a Dulce María Dorná en la casa de los sobrevivientes, donde hicimos los sobrevivientes, la casa de campo de ellos, que está la fundación del cine latinoamericano, eso es de él. Que Dulce María estaba aterrada, pero mi hermano, como tú bien dices, era un gran arquitecto. Entonces hay un mural de Santa Bárbara, un vitral, un vitral precioso. Y él dijo, ese vitral no se toca, porque eso es patrimonio además. Entonces él no tocó el estilo, tenía que hacer la sala Claude Rocha, que es genial, a cuya inauguración fue Geraldine Chaplin, porque tú entrabas a los jardines y yendo por los jardines, de pronto a través de cristal entrabas en la sala, modernísima, pero no chocaba con el estilo de la casa porque estaba dentro del jardín. Eso es idea de mi hermano. Pero bueno, Carlos, tú llegas a Teatro Estudio. No, espérate. Antes de Teatro Estudio, ¿dónde andaban? Porque Bueno. si no, si lo hacemos cronológico... No, vamos a correr. Yo cantaba en los coros. El Grupo Madrigal de La Habana fue invitado a España, porque aquí venían las danzas
y los cantos de España, los coros y danzas de España, que eran geniales, estando Franco en el poder, y fueron un recital nuestro. La doctora era hija de gallegos, y el coro tenía canciones en gallego, canciones en vasco, que los vascos tienen un ritmo que es el solcico vasco, que es dificilísimo, 5/4, no sé cómo es, que lo cantaba Dios y Parraguirre. Sí, Teníamos sí, sardanas 5/4. catalanas, teníamos de todo. Fíjate tú cómo es la cosa, que cantamos canciones Y leonesas. las sardanas en catalán. En catalán, por supuesto. Te puntet, entonces monjes, esa es la sardana de la monja. Y yo cantamos canciones leonesas. Ahora hice Meñique, que ha sido un éxito del dibujo animado de Licay, que recomiendo a la gente que lo vea, porque 3 años duró eso. Y el personaje que yo hago, que es el edecán del rey, hay un momento que tiene que conquistar a la princesa y empieza a cantar. Ahí se hizo una técnica al revés de lo que se hace antes. Tú pones la voz al muñequito. Yo hice muchos kinescopios, que aquí no me pidió. Entonces, pero eso no. Nosotros actuamos, por ejemplo, mi mamá era Corina Mestre. Entonces Corina Mestre era la bruja que le tenía miedo a su sombra. Osvaldo Doimadio era una polvera mágica que hablaba en francés. Vaya, es increíble. El elenco también es. Entonces nosotros actuamos como si fuera teatro. Y ellos le pusieron los muñecos a la voz. Y yo no sé cómo se hace eso. Duró 3 años. Ahora que técnica preguntarle al 3D. Se terminó los estudios de Galicia, que están muy adelantados. Pero mi personaje, que era lo que te refería, de pronto tengo que conquistarla y dice, ábreme la puerta a la calle. Eso es leonés. Me salió de pronto del grupo Madrigal, que eso es del año 57, que estuve en España, donde yo me reafirmé, donde me di cuenta que si yo no me dedicaba a eso, porque estaba la universidad cerrada, mi padre dijo que no podía ir, pues si salía, yo tenía que hacer los Pero te exámenes. gustaba más actuar que cantar, o las dos cosas. Bueno, yo no sabía que yo era actor. Yo lo que pasa es que interpretaba, por ejemplo, la doctora, que era un genio de percepción, se dio cuenta que yo era actor, porque yo lo que hacía es interpretar, yo no tengo esa voz, yo soy afinado, yo canto, después, bueno, me preparé para no dañarme la laringe, ¿no? Pero yo soy actor. Entonces, ¿qué sucede? Yo termino la carrera, se abre la universidad, termino, se acabó el hobby, me siento con mi regla de cálculo, me ponen en la parte hidráulica, me dan una beca para Holanda, 2 años. Yo iba a ser el director de recursos hidráulicos de este país. No habría agua en Cuba. Vino un ingeniero maravilloso, el ingeniero Fernández de México, que tenía mucha experiencia por la reforma agraria mexicana, y yo era su ingeniero auxiliar. Hicimos muchas presas, de las primeras presas de tierra que se hicieron en el oriente. Cada rato me llama la Unión de Ingenieros y Arquitectos, Carlos Ruiz, hay una presa no sé dónde, que dice Carlos Ruiz, ¿es usted? Digo, ¿se cayó? Dice, no, de esa si es mía. Pero yo no podía, porque entonces yo estudiaba francés, que a mí me gustan los idiomas. Entonces yo estudiaba francés con María Los Ángeles Santana. Digo, María, todo el mundo dice que yo soy actor. ¿Qué hago? Digo, bueno, aquí hay 2 gente. Uno es Vicente Revuelta, que acaba de llegar de Europa, muy intelectual. Y está Andrés Castro, que estudió con Estela Adler de Actor Studio, que tenía la sala Las Máscaras, que era una salita especial, que estaba cerca de mi casa. Porque el Teatro Estudio estaba en Neptuno. Y yo tenía que trabajar y a las 5 salía. Entonces fui a hablar con Andrés. Ahí estaban los mejores actores. Estaba Almirante, que te quería tanto. Almirante, que es una persona maravillosa. De mi familia, prácticamente. Estaba toda la gente cogiendo las nuevas técnicas que trajo, porque él estudió con Estela Adler. Él decía, Estela Adler, en Actor Studio, la que sabe. Lisa Strasberg, que es el que hace los libros, no sabe nada. Eso mismo lo dice Marlon Brando en su biografía. Lo pueden leer, se publicó en Cuba. Y lo decía Marilyn Monroe también. Lo decía. Dice, porque Estela Adler había estudiado con Stanislavski, en una etapa que Stanislavski estuvo en Francia, y ella iba al Bois de Bologne y se reunía con Stanislavski ahí. Entonces, yo empecé a estudiar con Andrés Castro. Mi primera obra la hice ahí. Entonces, había una comisión de alto nivel viendo actores jóvenes, que era yo en aquella época, para el Conjunto Dramático Nacional, encabezado por la gran Violeta Casal, que había bajado de la Sierra Maestra, con Alejandro Lugo, Reinaldo Miravalle, Miriam Acevedo, Adel Escartín, lo mejor que había en este país. Figúrate, me escogen a mí de ese grupo, de otros lugares habían escogido a Adolfo Llauradó, a José Antonio Rodríguez, a Seiné Rodríguez, fíjate tú que éramos jovencitos todos. Entonces yo tenía la beca Holanda y el contrato. Entonces me fui a hablar con el ministro. El ministro, vamos a aplazar la beca. Se cambiaban las técnicas, por eso mi conciencia quedó tranquila. Porque ya empezaron, venía el contrato con los soviéticos, iban a cambiar todas las técnicas hidráulicas, tenía que volver a empezar yo también. Entonces ya el ingeniero Fernández se iba. Me subí en el escenario en el 61 y no bajé más. Y después paso a Teatro Estudio Vicente Me Llama, que es cuando estudiamos los de Grotowski.
Y entonces eso fue, yo tuve 11 años en teatro estudio. Sí, pero ahí bueno, a ver, hiciste obras con Héctor, con Raquel, con Vicente. Con Vicente. Vicente hizo Galileo Galilei, que es una de las puestas más grandes que yo he Fue lo trabajado. último que hizo como actor, yo creo, ¿no? Sí. Como actor. Después lo hizo José Antonio como actor. Por eso, José Antonio lo hizo. Lo de Vicente como actor, bueno, esos son actores que no han hecho televisión nunca, no quisieron, no les gustaba el teatro. Vicente se transformaba. Entonces el cardenal Barberini era científico, que después fue el Papa Urbano VIII, que era yo. Vicente era de un rigor, había que estudiarse toda la historia, había que estudiar todo el firmamento, qué cosa es Copérnico, qué cosa es Ptolomeo, y después qué es lo que quiere decir Brecht, que es la razón y la fe. El vestuario era de María Elena Moliné, que para qué te cuento lo que eran los trajes. Entonces yo soy enemigo de la injusticia, no puedo con la injusticia, no puedo, es una cosa enfermiza que yo tengo. Entonces yo en el estreno, en lugar de salirme el cardenal, me salí yo. Entonces se me aguaron los ojos. Entonces me daba lástima con Galileo. Entonces, el día después, él siempre se reunía con los actores para la segunda función. Carlos Ruiz, ¿cómo tú vas a llorar? Tú eres un gángster. Yo hablo mucho, maestro. No, usted me manda a callar y se acabó. No, maestro. Y usted además me está diciendo, usted y maestro, ya estoy, que lo que me falta es la silla de ruedas, la silla de ruedas. Mentira. Y entonces, Haz ejercicio. por ejemplo, has hablado, no puedo, estoy como el judío. No, yo no puedo cortar una caña, yo no puedo hacer nada. El judío. Estoy como el judío. Cuando me invitó, perdóname, ya que lo mencionaste, cuando me invita a la casa, y cuando llego a la casa, en el comedor tiene los mandamientos de los vagos, que dice, se nace cansado y se vive para descansar. Ama tu cama como a ti mismo. Descansa todo el día para que por la noche puedas dormir tranquilo. Lo que puedas hacer hoy no lo hagas mañana. Y dice, si el trabajo es sagrado, no lo toques. No te preocupes, que por descansar nunca nadie se murió. Y si de pronto te viene el deseo de trabajar, siéntate y espera que se te pase. Y si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Ay, Dios mío. Yo me reí tanto. Yo lo traje en la peña, digo todas esas cosas. Sí. Sí, porque a veces me equivoco, porque es que me da tanta risa, porque es tan verdad. Aquí hay mucha gente de vanguardia y hay muchos héroes anónimos, pero hay cada gente vaga y hay gente que vive arrastrada del trabajo de los demás, que hay que decirlo. Es igual que los pecados. Nosotros conocemos los pecados de nuestra religión, la gula, la pereza, la lujuria, pero los pecados de Mahatma Gandhi son los mejores, son los sociales. Dice, placeres sin escrúpulos, riqueza sin trabajo, ciencia sin humanismo, conocimiento sin sabiduría, religión sin amor y política sin ideales. Ahora, a mí se me van quedando, por supuesto, se nos va a quedar el Conjunto Nacional de Espectáculos con Virulo, que eso ahí hiciste realmente maravilla, pero tú has hecho cine y sobre todo con Titón. Entonces, con Titón, la muerte de un burócrata, todavía las docecillas, los sobrevivientes, que fue un papel, de los grandes papeles. Esa película que me gusta mucho y que, entre otras cosas, pues trabaja Papá Germán, Pinelli, y me da... Una maravilla. Pinelli era de una modestia. Yo no sé si tú sabes, ese personaje no lo iba a hacer Pinelli, lo iba a hacer Mario Martínez Casado, que incluso se filmó una escena que están esperando que nazca el niño, que no quiere que nazca el 26, Sí. pero se enfermó. Entonces, Titón pensó inmediatamente en Pinelli. Dijo, pero yo no soy actor, digo, maestro, usted es más actor que yo. No, Pinelli hacía... Dice, pero usted estaba Santi Esteban, estaba lo que estaba ahí, era mucho Villavalle. Es que Digo, mire, maestro. Vicente Revuelta. Y Vicente. Entonces, nada más que asesorarlo, algunos gags, pero él estuvo genial, genial. Entonces nosotros nos maquillamos de viejo en aquella época, ¿verdad? En 78, y él se quitaba todo lo que se ponía para San Nicolás del Peradero. Claro, porque de ahí fue donde Titón, me imagino yo que lo vio, claro que era actor, si hacía Éufrates del Era Valle. Era actor, animador, era de todo. Ahí quedan muchas cosas. Ahora, siempre me ha parecido que tú eres un hombre solo y que tus máscaras son justamente tus carcajadas, tus risas, tu manera de relacionarte con el público, que eso es lo que te acompaña. ¿Yo estoy equivocado o hay algo de cierto en eso? Hay un problema psíquico que yo tengo. Yo soy feliz cuando actúo.
es cuando más feliz soy. He tenido amores como todo el mundo, he tenido amistades. La amistad, déjame explicarte tú que adoras la amistad, y eso está muy claro. La amistad es un amor, pero sin deseo. Si tienes deseo ya es otra cosa. Hay una definición del amor de pareja en el hinduismo que es muy linda, que dice: tres son las fuentes de las pasiones del hombre: el alma, la razón y el cuerpo. La atracción de las almas engendra la amistad. La atracción de la razón, el respeto. La atracción de los cuerpos ya es el deseo. Pero la felicidad interna a mí me la da actuar. Yo el día que no actúe, no sé qué me va a pasar. Porque cuando no he dejado de actuar, como me pasó ahora el año pasado con los ojos, que tuve algunas cosas de decir que no, pero otras cosas fui con espejuelos, no me sentí bien. Primera vez que yo me siento mal. Porque cuando actúo me siento bien. Hablando con la gente me siento bien. Porque le voy transmitiendo cosas que uno va descubriendo, como cosas que te he dicho hoy a ti. Muchas cosas tú sabías, pero otras cosas me gusta que las oigas. Porque las puedes emplear en la vida. Porque la vida no es fácil. Entonces hay que triunfar en la vida. Como dice Madre Teresa, tú no conoces el homenaje a la vida de la Madre Teresa. La Madre Teresa era una filósofa y decía: la vida es una oportunidad, aprovéchala. La vida es belleza, admírala. La vida es beatitud, saboréala. La vida es un sueño, hazlo realidad. La vida es un reto, afróntalo. La vida es un juego, juégalo. La vida es preciosa, cuídala. La vida es amor, gózala. La vida es un misterio, devélalo. La vida es tristeza, supérala. La vida es una promesa, cúmplela. La vida es una tragedia, vénsela. La vida es un himno, cántalo. La vida es un combate, acéptalo. La vida es una aventura, arróstrala. La vida es felicidad, merécela. La vida es la vida, defiéndela, defiéndela. Qué lindo, Carlos, qué lindo, qué lindo. Por eso es tan lindo Martí, cuando él te prepara para la vida. Martí era inconmensurable y a veces se dice tan mal. Yo descubrí el secreto de los zapaticos de rosa, el de la bailarina española. Entonces poner una bailarina que baila muy bonito queda muy lindo, pero el texto queda en un tercer plano y él la hace bailar. Además de hacerla bailar, la enamora, la piropea. Y Martí era un hombre solo. Ese es otro caso de soledad. Martí era un hombre solo. Fíjate, cuando él empieza que dice: el alma trébula y sola padece el anochecer. Hay baile. Vamos a ver. La bailarina española, han hecho bien en quitar el banderón de la acera, porque si está la bandera, no sé, no pueden, ya llega la bailarina. Soberbia y pálida llega. Como dicen que es gallega, dicen mal. Es divina. Lleva un sombrero torero y una capa carmesí. Lo mismo con Alelí, que se pusiese un sombrero. Se ve de paso la ceja de mora traidora. Y la mirada de mora y como nieve la oreja. Preludian baja la luz y sale en batimantón la Virgen de la Asunción, bailando un baile andaluz. Alza retando la frente, cruza al hombro la manda, en arco el brazo levanta, mueve despacio el pie ardiente, repica con los tacones el tablado salamera, como si la tabla fuera tablado de corazones, y el convite va creciendo en la llama de los ojos, y el manto de flecos rojos se va en el aire meciendo súbito, de un salto arranca, húrtase, se quiebra, gira, abre en dos la cachemira, y ofrece la bata blanca. El cuerpo se diondea, la boca abierta provoca una rosa, la boca lentamente taconea. Recoge de un débil giro el manto de flecos rojos, se va cerrando los ojos, se va como en un suspiro. Baila muy bien la española, es blanco y rojo el mantón. Vuelve fosca a su rincón, el alma trémula y sola. Te respondo lo que me preguntaste. Ya, perfectamente. Y yo creo, yo tenía una idea de cómo terminar el programa, pero me parece que terminar con Martí. Mejor. Estoy de acuerdo. Es algo... Estoy de acuerdo. Porque empezamos hablando de él al principio del programa, de alguna manera, y terminamos así. Carlos, te agradezco, tú sabes. No. Que Dios te bendiga, Carlos Ruiz de la Tejera. Muchas gracias.